recuerdan, hace 15 días hablamos hemos estado hablando de la unidad desde hace 3 semanas, ¿no? La semana pasada especialmente hablamos de problemas en el paraíso, que a veces hay problemas dentro de la unidad, dentro de las iglesias, ¿sí? Cuando digo a veces, pues la verdad es que al final de cuentas, cuando uno dice a veces, pues está hablando más de un deseo, porque en realidad siempre hay problemas. Realmente en las iglesias, en cualquier grupo humano, la norma es que haya dificultades, que haya problemas. ¿Por qué? No es porque seamos, porque tengamos y busquemos el conflicto, es porque somos diferentes, ¿sí? Alguna vez escuché me gustó mucho la analogía que hacía un libro, no recuerdo ahora el nombre, lo recuerdo, después se los digo. Cuando yo acepté a Cristo, recuerdo que leí ese libro y hablaba de la unidad en la iglesia. Y decía, ponía como ejemplo un puré de papas. Decía, la unidad en una iglesia en la iglesia debe ser como un puré de papas. Cuando tú escuchas un puré de papas, dices, ¿cómo está eso? ¿No? Y decía él, mira, si tú tienes un costal con 1 kilo de papas, tienes un costal con 1 kilo de papas. Un puré de papas no es lo mismo que un costal de papas, ¿verdad? Imagínate que en el costal de papas, tú tienes ahí tu costal de papas, y cada una de las papas tiene nombre, ¿sí? Entonces tienes a la papa, no tenemos ningún Pedro aquí, no, ¿verdad? Tienes a la papa Pedro, que dice, yo soy Pedro, ¿sí? A mí perdóname, yo estoy en esta caja, en este costal, soy una papa, y mi nombre es Pedro. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace un puré de papas? Seguramente las hermanas lo saben mejor que yo, así que perdónenme si me equivoco cuando voy a ir en alguno de los pasos, ¿no? Si me equivoco ya me corregirán. Pero si no recuerdo mal, lo primero que hay que hacer es lavarlas, ¿no? Tienes el costal de papas, debes lavarla. Pues la papa Pedro, aunque está lavada, igualmente puede decir, yo me llamo Pedro, soy una papa lavada, pero mi nombre es Pedro. ¿De acuerdo? Después de lavar las papas, un paso importante, supongo, es hervirlas, ¿no? Y a lo mejor, a la hora de que se hierven, dicen que la papa es una de las ya no sé si es un tubérculo o si es un tubérculo, que bien, me llegó a la cabeza y dije, no me vaya yo a equivocar. Es uno de los tubérculos que cuando tú lo pones a hervir, se ablanda. ¿Sí? Y de hecho tardan mucho, pero al final se ablandan. Entonces, dentro de ese proceso de cocción, se va desprendiendo la cascarita, va pasando algo, pero sobre todo se va ablandando, ¿sí? Pero aún así, la papa Pedro, así ya esté más blandita, así ya no tenga la cáscara, puede seguir diciendo, yo soy Pedro, ¿sí? Un poquito chafadito, me quitaron la cáscara o se está medio quitando, estoy más suavecito, ya no estoy tan duro, pero yo sigo siendo Pedro. Después de la cocción, lo que sigue es pelarla, ¿sí? Desnudar a la papa. Lo que la papa tiene cubriendo de los demás, ocultando de los demás, sale a flote. Se desnuda la papa. Pero aún así, tú puedes tener un montón de papas y en las cuales Pedro todavía puede decir, pues mira, ya todos me conocen, saben cómo soy, saben quién soy, pero sigo siendo Pedro. ¿Sí? ¿Ya entendieron por dónde voy? Después de eso, lo que queda es aplastar a Pedro.
es aplastar las papas. Y son aplastadas. Ustedes se han puesto a pensar, y yo espero que no piensen que todo esto es solamente por afán de reír, pero hasta da un poco de risa, ¿no? Imagínate cuando Pedro es aplastado, ¿no? Pedro puede decir, ¿por qué me vas a aplastar? No, yo soy Pedro, no me aplastes. ¿Se han puesto a pensar que a lo mejor las papas sufren cuando ustedes las aplastan? Nadie, ¿verdad? Nadie lo piensa. Ni siquiera los que prefieren solamente comer verduras, ellos menos, ¿no? Pero imagínense que Pedro cuando está siendo aplastado, no, no me hagan esto. Pedro aún puede decir, yo soy una papa aplastada, pero yo sigo siendo Pedro. ¿De acuerdo? Puedes tener una colección de papas aplastadas que ya no son como el costal original, sucias, cada una siendo una diferente, han sido lavadas, han sido suavizadas, pero aún no tienes un puré de papas. Aunque estén aplastadas, Pedro puede decir, pues, soy una papa aplastada, pero sigo siendo Pedro. La cuestión es que al final, para hacer un puré, tienes que mezclarlas todas. ¿Cómo haces la mezcla de las papas? Creo que esto se le llama mezcla homogénea, ¿no? ¿Qué quiere decir mezcla homogénea? Que todo lo revuelves. ¿Sí? Imagínate, si Pedro tuviera sentimientos y fuera un poco él, que no quisiera entrar con los demás, diría, ¿cómo me vas ahora a revolver con los demás si yo soy Pedro? Seguramente no tendrías compasión de Pedro, lo revolverías. ¿Por qué lo tienes que revolver? Porque tu objetivo es hacer de todo ese costal de papas, hacer un puré de papas. No hacer diferentes papas aplastadas. Tu objetivo es hacer un puré de papas. Y una vez que está hecho el puré de papas, ¿dónde está Pedro? En el puré. ¿Pero qué parte del puré puede decir yo soy Pedro? Yo soy Pedro. ¿Hay una parte del puré que pueda decirlo? ¿Se puede distinguir? Creo que no, ¿verdad? Así es la unidad que Dios quiere en la iglesia. Dios quiere que seamos como un puré de papas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo funcionamos como un grupo de hermanos que nos reunimos, todos buscamos a Dios, pero cada uno de nosotros va por su propio criterio, por su propia identidad, por sus propios intereses, somos como ese costal de papas. ¿Sí? Somos como ese costal de papas. Vamos a ir avanzando, buscando que Dios me bendiga a mí, que Dios sea conmigo. No me parece un objetivo malo, no me parece un objetivo malo, que a veces solamente asistimos a la iglesia, estamos congregados en la iglesia, porque quiero que Dios solucione mi problema, porque quiero que Dios actúe en mi vida. No me parece malo, solamente que no es esa la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Lo hemos mencionado y creo que lo seguiremos mencionando. La oración del Señor Jesús fue, Padre, que sean, ¿cuántos? Uno. Padre, que sean uno, ¿para qué? Para que sepan, y dice cómo, así como tú y yo somos uno, para que los demás sepan que tú me enviaste. Que sean uno. Sinceramente, tú puedes decir en este día, en este momento, ¿somos uno? Piénsalo. Y seguramente podrás llegar a la misma conclusión que yo. No, me parece que no somos uno. Me parece que estamos todavía como ese costal de papas. Cada quien, pues ya sabemos hacia dónde vamos, pero cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus dificultades.
¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser ablandados, necesitamos ser machacados. ¿Sí? La unidad se obtiene una vez que son machacadas cada una de las personalidades de ese costal de papas. Y te quiero hablar de una de las consecuencias de esa unidad, de ese amor. Y por eso elegí este pasaje cuando el Señor Jesús sana a un paralítico. Voy a leerlo nuevamente. Dice la Biblia así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, saltó delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La primera cosa que dice el versículo 1, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum. Dice después de algunos días. Capernaum era una ciudad de Galilea. ¿Sí? Una de las cosas más notables, y que no sé si tú sepas, es que todos los discípulos, incluido el Señor Jesús, salvo Judas Iscariote, todos eran galileos. ¿Sí? Y había una diferencia entre los galileos y el resto de los judíos. ¿Qué diferencia había? Los galileos, dice la historia, que eran muy torpes en hablar. Alguna vez leí una cita de que citaban a un judío de esos años de Jerusalén que decía: cuando un galileo habla, toda la gente decente se da cuenta porque habla muy mal. ¿Sí? Eso era Galilea. Eso era Galilea en los tiempos de Jesús. Pero el Señor Jesús decide instalarse en Galilea y está él hablando. Dice: y se oyó que estaba en casa. Se oyó. Cuando el Señor Jesús iba a un lugar, él no dejaba, ¿cómo les diré? No dejaba, todos sabían que él estaba. ¿Sí? Y tú lo puedes ver a lo largo de la Biblia. Solamente hay 1 o 2 ocasiones en las que no saben que él está, pero porque él se esconde. Pero donde él estaba, siempre era notable que él estaba. ¿Por qué? Porque hablaba, porque predicaba, ¿sí? Porque no se quedaba callado. El Señor Jesús, donde sea, causaba impacto. Había personas curiosas que iban a ver qué es lo que hacía. Había otros que lo seguían realmente. También había otros, dice la Biblia, que otros iban solamente para comer. El Señor les dice en la epístola de Juan, en el Evangelio de Juan, les dice: ustedes me siguen porque les di de comer y por eso me buscan. Había muchas razones por las cuales buscaban al Señor Jesús, pero cuando oían que estaba, iban a verlo. Cuando dice que estaba en casa, dice algunos comentaristas que no se sabe muy bien en casa de quién estaba. Dicen que es probable que sea una casa de algún pariente o casa de algún amigo. Versículo 2 dice que
escucharon que él estaba, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Se juntaron muchos. Me enteré, creo que hace muchos años lo había leído, pero son esas cosas que las tienes ahí en el disco duro y hasta que las vuelves a leer dices, pues sí, ¿verdad? En las sociedades orientales, cuando tú tenías la puerta abierta, era señal de decir, pasa, entra, eres bienvenido. ¿Sí? No tenías que ir a buscar a los vecinos a decirles, puedes pasar a mi casa. No. La puerta abierta significa todos son bienvenidos. El Señor Jesús está predicando y dice que se juntaron muchos. Por eso es que se juntan muchos. ¿Sí? La sociedad oriental es muy curiosa y es muy diferente a las nuestras. Dicen que los judíos, especialmente en esos años, podían tardarse a veces más de media hora saludándose, solamente saludándose. Iban en el camino y se encuentran con otro y, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu padre? Y te preguntaban por toda tu generación cómo estaba. Podían tardar media hora saludándose. Son costumbres diferentes a las nuestras. De hecho, no sé si tú recuerdas ese pasaje en el que el Señor Jesús les dice, vayan sin saludar a nadie por el camino. ¿Sí? No recuerdo si es una parábola o es una indicación a los apóstoles, pero dice, vayan sin saludar a nadie por el camino por esto, porque si tú te detenías a platicar a saludar a alguien, no era solamente como ahora. ¿Cómo hacemos ahora? Menos en tiempo de pandemia, ¿no? Ni siquiera te detienes. No, en esos años, en esa sociedad, se quedaban al menos media hora o más saludándose. ¿Sí? Es una cultura diferente. Se juntaron muchos y dice, y ya no cabían ni aún en la puerta. Creen que la casa donde estaba el Señor Jesús era una casa pequeña y que seguramente estaban en la casa y también el patio era pequeño. La manera de construir las casas era muy diferente a como nosotros las construimos. Fíjense lo que dice. El versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Bueno, recuerden al ratito lo de las casas, porque ya aparecerá. El Señor Jesús está predicando, la gente se agolpa, hay muchos e incluso están fuera. ¿Sí? Vienen ellos trayendo a él un paralítico. Un paralítico, una persona que no se puede mover, una persona que no se puede valer por sí misma. Ahora, yo de repente le digo a mis hijos cuando estamos platicando, luego les digo, cuando yo esté viejito me van a tener que cargar, porque yo los cargué de chicos, así que ustedes me van a cargar. Y uno de mis hijos, no me acuerdo si fue Montserrat, me dijo, no, papá, te vamos a comprar una silla eléctrica de esas que tiene el motor y te mueves. Y bueno, yo haciendo como que no entiendo, le digo, ¿me quieres electrocutar? Y ella me dice, no, ¿cómo crees? Ahora hay manera de moverse. Alguien que está imposibilitado, al menos si tiene el dinero suficiente, puede buscar alternativas para moverse. En esos años no. No podían hacerlo. Ese hombre estaba condenado a estar en su lecho, acostado. ¿Sí? Y dice, vienen a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Quiénes eran esos 4? ¿Qué hacían esos 4 llevando a un paralítico? La Biblia no dice si eran sus parientes, tampoco dice que eran sus amigos. Dice, iban 4 llevándolo. Yo creo y estoy convencido que eran sus amigos. O familiares o amigos, eran gente cercana a él, gente que lo estimaba. Y ellos lo que hacen es, viendo la condición de su amigo, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan al que puede solucionar su condición.
Eso hace la unidad. Eso hace la estima, eso hace el que tú aprecies a alguien. Vas por él, lo buscas y lo llevas para que se solucione su problema, su situación. Y hablando de una iglesia, eso es lo que hace que tú te preocupes por tus hermanos y los lleves delante de la presencia de Dios, donde ellos pueden solucionar los problemas y las aflicciones que ellos tienen. Y fíjate, me gusta porque no habla solamente de, o se puede aplicar no solamente a, bueno, oro por él. ¿Sí? Déjame te digo una cosa. La oración por tu hermano siempre te va a llevar a la acción. Si tu oración es sincera, si tu oración por tu hermano es una oración que está realmente derramando su corazón delante de Dios, no te vas a quedar cruzado de brazos. Tu oración va a tener una acción. Por eso a veces me preocupa, cuando hay personas que hablan mucho de los perdidos y que oran por los perdidos y ellos nunca van a hablarle a los perdidos. El ejemplo de todo lo contrario es Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito. El mundo estaba perdido, sigue perdido el mundo. El mundo estaba destinado al infierno. ¿Qué hizo Dios? ¡Ay, cómo amo mi creación! Los amo mucho. Les voy a seguir mandando el sol, les voy a seguir mandando todo lo necesario. Uy, van a ir al infierno. Ni modo, que se vayan al infierno. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? No, Juan 3:16 dice, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú lees la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, el que toma la iniciativa para hablarle al hombre, para acercarse al hombre, ¿quién es? Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que siempre está tomando la iniciativa. Cuando Dios ve una necesidad, inmediatamente busca satisfacerla. La muestra del amor en una iglesia no es diferente. Si nosotros vemos una necesidad, lo primero que debemos hacer, evidentemente, es orar, pero la oración seguramente te llevará a la acción. Te llevará a intentar suplir la necesidad que tiene tu hermano. Y si es una necesidad espiritual, con mucha más razón. ¿Sí? El amor no es a distancia. Hace muchos años me contaron la historia de, pónganle el nombre de Panchito. ¿Nadie es Francisco aquí? No vaya a ser que después diga, no, es que no, si digo Itamar va a decir que trae algo contra mí. No. La historia de Panchito. Panchito se fue al norte a trabajar y dejó a Petrita. Nadie se llama Petra, ¿no, verdad? Dejó a Petrita y él se fue a trabajar al norte y estaba enamorado de Petrita. Y le dijo, te voy a escribir todos los días. Y le escribía todos los días. No eran los tiempos del internet, que un mail y ya está. No, tenía que ir el cartero a dejarle todos los días la carta a Petrita. Y Panchito le escribió todo este tiempo, todos los días, cartas amorosas donde derramaba su corazón, cada día. Al año, Petrita se casó con el cartero. Porque veía al cartero más que a Panchito. ¿Sí? El amor nace de la relación. Tú no puedes decir, yo amo a tal y nunca relacionarte con él. No puedes decir. Bueno, sí lo puedes decir, pero eso tiene un nombre muy fuerte
que se llama hipocresía. Por eso cuando yo escucho a alguien que dice, es que yo amo a todo el mundo, pues no, la verdad es que no amas a todo el mundo. No amas a todo el mundo. El único que amó a todo el mundo fue Dios y por eso envió a su Hijo Jesucristo. El amor se muestra a través de hechos, a través de actos. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Santiago no está predicando salvación por obras. Santiago no está hablando de salvación por obras. Santiago está hablando de esto. El amor no te deja estar en paz hasta que no vas y procuras satisfacer la necesidad de tu hermano. Estos 4 hombres amaban a al paralítico, por supuesto. Intenta meterlo a un lugar en el que está todo lleno. Ellos se acercaron, dice, era cargado por 4. Si era cargado por 4, déjame te digo una cosa, seguramente era una persona que pesaba. Ya cargar 1 ya cuesta, ¿no? 2, 4 personas. Versículo 4 nos dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. La primera cosa que quiero que notes es que ellos no se podían acercar a Jesús a causa de la multitud. Y fíjate en algo, esta multitud estaba escuchando a Jesús, iba a oír lo que Jesús enseñaba. Y Jesús hablaba del amor y Jesús hablaba de ayudar al prójimo. Eso lo vemos en los 4 evangelios. Y te pregunto una cosa que quiero que reflexiones. ¿Por qué nadie de esa multitud hizo paso para que pasaran con el paralítico? ¿Habías pensado alguna vez eso? Hay una multitud, no puede entrar con el paralítico. ¿Por qué no? ¿Por qué no le hicieron espacio? ¿Por qué no? Es para pensarse, ¿no? Era gente que buscaba a Dios, que iba a escuchar de Jesucristo, escuchaba sus enseñanzas, que probablemente ya eran sensibles a lo que el Señor Jesús les predicaba. Sin embargo, ninguno, dice la Biblia, no se ve, de acuerdo a la narración bíblica, que le hagan un espacio al paralítico para que pasara. Para que pasaran los 4. ¿Sabes eso? Eso creo que a veces nos pasa en las iglesias. Estamos buscando a Dios, decimos que estamos buscando a Dios, decimos que estamos buscando el favor de Dios, estamos aprendiendo a Dios, acerca de Dios, pero somos indiferentes a la necesidad de los demás. A gente que quiere buscar a Dios, que necesita a Dios, que necesita desesperadamente a Dios, a veces nosotros no somos sensibles. Y uso el plural, dice en la primera persona, y me incluyo, no estoy hablando de otras personas solamente. A veces nos pasa así. Estamos tan metidos en una dinámica de iglesia, de lo que nosotros nos han enseñado que es el cristianismo, que nos olvidamos de aquellos que necesitan realmente de Dios, aún más que nosotros. Y ya decir aún más que nosotros es a lo mejor incluso rayar en alguna herejía, porque todos necesitamos de Dios al 100%. Pero es curioso que estos hombres, esta multitud que está alrededor del Señor Jesús, no se ve que abran un hueco para que pase el paralítico. Dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. En nuestra cultura, ¿qué tal, hermana Gloria? Un día no podemos entrar a su casa y pues metemos por arriba, ¿no? Le hacemos un hoyo en el techo. Es impensable en nuestra cultura que en tu techo le hagan un hoyo, ¿no? Bueno, ya el señor arquitecto me dirá, no, hay que construir de esta manera. Ocurre que en la cultura judía, en la cultura oriental,
los techos no eran como los techos que nosotros tenemos. Hormigón, material. Normalmente los techos estaban hechos se hacía una pequeña red con ramas y encima se ponía tierra. ¿Sí? Se ponían, y así se iba poniendo el techo. Incluso cuentan que en algunas casas se cultivaba en los techos. ¿Sí? Se ponían cosas, se sembraba incluso. Entonces no eran techos como los que tenemos ahora. Por eso es que ellos pueden subir y hacer un hoyo para poder bajar por ahí a este hombre. Dice, y descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El lecho normalmente era una pequeña alfombra, los 4 la bajan y déjame te digo una cosa. ¿Dónde ves que el Señor Jesús les diga, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué me interrumpen el sermón? El Señor Jesús está enseñando. El Señor Jesús está hablando y en ese momento empiezan a trabajar arriba y empiezan a quitar las cosas. Cuando se trabaja arriba, ¿qué ocurre abajo? Se cae, ¿no? ¿Ves al Señor decir, me están interrumpiendo el sermón? Es triste, pero seguramente muchos predicadores actuales le dirían, respete la palabra de Dios y deje de estar haciendo ruido. Tenga solemnidad por la exposición del mensaje. Yo eso lo he oído muchísimas veces. Y a veces tienen razón, pero déjame te digo, otras no. Con todo y que sean hermanos de elocuencia muy buena, a veces lo dicen de manera equivocada. De repente nos ha tocado que está llorando un niño. ¿Qué le vas a decir al niño? Pues le dices a la mamá, no se preocupe, hablo más fuerte, puedo hablar más fuerte, no pasa nada, con tal que escuche la palabra de Dios. Yo no veo al Señor Jesús diciendo, ¡hey! Me están tirando el techo, estoy predicando, es un momento solemne. No. ¿Sabes? El Señor Jesús era sensible a la necesidad de las personas. El Señor Jesús no solamente se quedaba en yo los amo, satisfacía sus necesidades. Descubrieron el techo y bajaron el lecho. Lo lograron. ¿Sabes por qué lo lograron? ¿Sabes por qué? Porque lo intentaron. Imagínate si hubieran llegado con su amigo, ven la multitud, no se puede pasar, ¿qué hacemos? No, pues vamos ya de regreso a la casa, ¿no? Ni modo, a ver cuándo lo encontramos libre. ¿Pudieron haber dicho eso? Evidentemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque amaban a este hombre. Porque veían la necesidad que él tenía. Y ellos, aunque no podían satisfacer su necesidad, sabían quién sí podía satisfacer la necesidad. Y por eso no se detienen. Lo llevan. Fíjate lo que dice la primera frase del versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿La fe de quién? De los 4. ¿Te das cuenta cómo la fe te lleva a la acción? La fe de ellos es demostrada por la acción que hicieron. ¿Cuál fue su acción? No desanimarse. Ven la multitud. Ellos van. No pueden pasar. Van al techo y abren. ¿Dónde dice que le pidieron permiso al dueño de la casa? A ver, no son cosas menores, ¿no?
Como les decía hace un momento, llego ahí con la hermana Gloria y empiezo ahí a darle ahí con el cincel y el marro, que va a decir, ¿qué le pasa, no? Es que el Señor me dijo que hiciera un hoyo. ¿Qué va a decir, hermana? Bueno, está bien, hermano. Haga el hoyo en el techo, ¿no? No, ¿qué? Me estoy ganando una demanda, ¿no? ¿De acuerdo? Estos hombres no se detienen por esos inconvenientes. Van y lo hacen. ¿Se requiere fe? Sí. La fe te lleva a la acción. Y déjame decirte y preguntarte una cosa más personal. Tú estás aquí porque tienes fe en Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A dónde te ha llevado esa fe? ¿Qué te ha llevado a hacer esa fe? ¿Qué es lo que has hecho con esa fe? Dios quiere que tu fe se transforme en acciones, se refleje en actitudes. Y ahí es donde nos equivocamos constantemente. Podemos decir, yo busco a Dios, yo tengo fe, pero a la hora de accionar es donde fallamos. ¿Por qué? Porque no es fácil. Nosotros estamos como estos hombres. Hay una multitud que es indiferente, que no te ayuda. ¿Qué haces? Bueno, pues me voy a mi casa, ni modo. Otro día será, manito, te traemos la siguiente vez. Acuérdate de apartar lugares primeros, ¿no? Hace algunos años, tiene tiempo que no cuento tantas historias, pero es que en predicaciones como esta son bien adecuadas, ¿no? Nos contaba el pastor de una iglesia, de la iglesia en la que asistía, nos contaba de un señor que va a pedirle un martillo al vecino, ¿no? Y cuando va en el camino dice, ¿y estará de buen humor? Cuando está de mal humor ni presta nada. ¿Y si se me descompone el martillo? ¿Si se usaba el mango? Y así va, ¿no? Pensando. Y cuando llega, le toca al vecino, el vecino sale y le dice, sí, ¿qué se le ofrece? Y le dice, ya no quiero nada, quédese con su martillo. Y se regresa a su casa, ¿no? A veces así es nuestra fe. A veces así actuamos con nuestra fe. Decimos que buscamos a Dios, decimos que estamos viviendo por fe, pero en realidad a Dios le estamos diciendo, mira, no necesito nada de ti. Quédate con todo lo que tienes. Yo puedo solo. Muchas veces somos ateos prácticos. Nos escandalizamos de aquellos que no creen en Dios y decimos, ¿cómo es posible que no creen en Dios? Pero nosotros en nuestra vida diaria vivimos igual o peor que Él, sin tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones del día a día. ¿Quién tiene fe? Todos estamos aquí por fe, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado esa fe? ¿Qué hemos hecho por esa fe? ¿Cómo vemos reflejada esa fe en nuestros actos? En nuestros actos, en nuestra vida diaria. Hay un canto que oye, bonito, ¿no? Hay un canto que me encanta, que dice, en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar. Pero la parte que más me gusta es la segunda parte. Dice, en medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Mi Cristo me sostendrá y yo le glorificaré, mi Dios. Es muy fácil mostrar la fe cuando estamos reunidos como iglesia. Cuando estás fuera con los problemas y con las aflicciones, ya no es tan sencillo. Pero sabes, ahí es donde tu fe realmente relumbra. Realmente tiene su... es que iba a decir una frase que se oye muy fea, no la quiero decir así, pero ahí es donde tu fe realmente tiene eficacia. ¿Sí? Es que iba yo a decir, ahí es donde tu fe realmente sirve.
No es lo que quiero decir. Quiero decir, la fe que tú tienes aquí, y está bien que la tengas, pero cuando estés en medio de la tribulación y en medio de los problemas, tu fe realmente es la que te sostiene. Estos hombres no se detuvieron. Dice, al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. La primera consecuencia, y la consecuencia más visible y palpable, es que cuando tú actúas por fe, cuando tú actúas con amor, desinteresadamente, y te mantienes haciendo lo que Dios quiere a favor de otros, Dios responde. Dios no se queda impávido. Dios no se queda, pues a ver, síguele, venga. Dios no está jugando con nosotros. Aunque a veces parece que nosotros pensamos eso, pero de verdad, Dios no está jugando con nosotros. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. El único que podía perdonar pecados, que puede perdonar pecados, es Dios. Y eso lo entienden las personas que están ahí. Nadie más podía perdonar pecados. Hay un canto que hace muchos años escuché, creo que lo cantaba mi madre cuando era yo pequeño, y decía: fe mueve la mano de Dios. ¿Sí? La primera parte dice: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Y eso es cierto. Eso es cierto. Y no soy pentecostés, ¿eh? Y no estoy hablando de declara, no estoy hablando de eso. Solamente les digo esto que es muy cierto. Dios todo lo puede. Dios está vivo. Si crees en ese Dios vivo que la Biblia enseña, Dios todo lo puede. Y sabes, la fe mueve la mano de Dios. Y hay reglas en la Biblia que nos explican cómo, evidentemente, debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos pedir para nuestros deleites ni nuestras concupiscencias. Y por eso me encanta este pasaje, porque esos 4 hombres no estaban pidiendo algo para ellos, sino era para alguien que estaba enfermo, para alguien que estaba imposibilitado. E hicieron lo posible para llevarlo delante de la presencia de Jesús. Y escuchan, déjame te digo otra cosa. Dentro de los que buscan a Dios y están atentos escuchando qué es lo que Dios está diciendo, lo que Cristo estaba enseñando, no todos estaban ahí para aprender de Jesucristo. También estaban para ver qué decía mal. Y eso lo leemos en el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y déjame decirte una cosa, cuando tú hagas algo para Dios, cuando tú intentes trabajar para la obra de Dios, siempre va a haber alguien que esté en contra. Y te puede venir a la cabeza Satanás. Sí, Satanás está en contra. Pero no solamente Satanás. Muchas veces incluso quienes tú menos esperas parece que se ponen en contra. ¿Sí? No esperes que porque tú digas o empieces a buscar a Dios, a trabajar para Dios, a hacer las cosas que Dios te está mandando, no esperes que todo el mundo te aplauda y diga: sí, tú puedes, venga. Y que en la iglesia se organice una porra para decirte: adelante, vamos. Sí, se puede. No. A veces, tristemente, los mismos hermanos en la iglesia, los líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia, también hay que decirlo, a veces son los primeros que se oponen. Los escribas eran los eruditos de la Biblia en ese tiempo. Eran los que estaban más cercanos a Dios en ese tiempo y estaban cuidando si Jesús estaba haciendo las cosas correctamente o no.
Y de repente, les soy sincero, me pongo a pensar, y no estoy yo como esos escribas, nada más de criticón diciendo, ¿y por qué esto y por qué el otro? Pues les soy sincero, Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Probablemente los otros que estaban ahí reunidos no le tomaron la importancia de esta declaración del Señor Jesús al decirle tus pecados te son perdonados. Pero estos otros que no estaban muy a favor de él y que además conocían la palabra de Dios, que además eran expertos, no les pasó desapercibido, lo entendieron perfectamente. El Señor Jesús estaba en ese momento dando una declaración, no con esas palabras, pero que sí se entendía por implicación. Yo soy Dios. Ellos lo entendieron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Fíjate lo que dice. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor Jesús conocía sus corazones. El Señor Jesús conoce nuestros corazones. El Señor Jesús sabe si tú vienes porque quieres seguir a Dios, porque quieres trabajar para Dios, porque estás agradecido con Él y porque quieres crecer espiritualmente. El Señor Jesús conoce mi corazón. El mío, Ya no digo de ti, el mío. Dios sabe si realmente estoy sirviéndolo a Él o ya estoy yo contento con que cuando me saludan me digan ¿cómo está, pastor? Y ya me siento yo realizado en mi vida porque me respetan. O porque cuando paso por ahí por la frutería y me regalan mi fruta. De verdad, a veces te encuentras razones por las cuales buscan a Dios, por las cuales sirven a Dios, que no tienen que ver con lo que Dios está pidiendo. Dios, el Señor Jesús, dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te sean perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor Jesús les está diciendo eso. Yo soy Dios. Ellos entendieron y no les gustó. Y quiero que te pongas en su lugar. ¿A ti te gusta todo lo que la Biblia te pide que hagas y que reconozcas? ¿Te agrada todo? Si somos sinceros, no. A lo mejor tú me puedes decir, sí, amo los mandamientos de Dios, pero si somos sinceros, no necesariamente. Cambiamos muy rápidamente en las cosas superficiales, pero en las cosas en las cuales está involucrado nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro orgullo, nuestro amor propio, nos cuesta mucho trabajo. Y estos hombres, pues pónganse en lugar de ellos. ¿Cómo que viene a decirnos que es Dios? Es un blasfemo. No reconocieron quién era. Los que aparentemente estaban más calificados para entender quién era Jesús y su obra, no lo entendieron. Por eso debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, cuando aprendemos de la palabra de Dios, cuando estamos trabajando para Dios, porque a veces las cosas más elementales se nos pueden ir de las manos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas que son básicas cuando tú estás siguiendo a Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Y sabes qué? En ese orden. Porque debemos tener cuidado de nosotros, de nuestras emociones, de nuestro testimonio, de nuestra sinceridad. Y también debemos tener cuidado de la doctrina, de qué es lo que creemos, qué es lo que enseñamos, cómo lo hacemos. Probablemente no sea tan importante, pero sobre todo cuáles son las convicciones que estamos enseñando, las convicciones que estamos siguiendo. Pero ¿sabes? Me puedo extender mucho en eso, pero debo recordarte la primera parte. Ten cuidado
de ti mismo. Debemos tener cuidado. Me impacta siempre cuando el apóstol Pablo, en uno de los, que si no recuerdo mal, es cuando él va hacia Jerusalén y le están diciendo todos, te van a apresar en Jerusalén. Agabo toma su cinturón y dice, así al dueño de este cinturón, así lo van a amarrar. Y dice la Biblia que él junta a muchos hermanos, ancianos, diríamos ahora pastores. Y el apóstol Pablo les dice, cuiden al rebaño, porque de entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces. No le dice, vendrán todos de fuera, no, dice, de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Debemos tener cuidado de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, de nuestras emociones, de nuestras prioridades. El primero que debemos tener cuidado es de nosotros. Y el Señor Jesús dice en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Me gusta que dice, y todos se asombraron y glorificaron a Dios, incluidos los escribas que lo estaban criticando, incluidos los escribas que estaban diciendo, oye, este está blasfemando. Ellos mismos se asombraron y glorificaron a Dios. Ese es el resultado, eso es lo que ocurrirá cuando tú busques a Dios de manera desinteresada. Cuando hagas algo por los demás hermanos de manera desinteresada. Cuando veas que tú no puedes suplir la necesidad de ellos y entonces tengas claro que lo único que va a suplir su necesidad es Dios y tu prioridad sea llevarlos a Dios. La consecuencia será que Dios recibirá la honra y la gloria. Incluidos, de hecho, la honra y la gloria de Dios incluirá a esas personas que incluso están en contra tuya. Para eso sirve el puré de papas. Para eso sirve. Porque el puré de papas ya no busca que le reconozcan su cascarita tan bonita, ¿no? Es que yo herví más que aquel. Estoy más suavecito que los otros. No. Un puré de papas está completamente mezclado. El Señor Jesús, repito el pasaje, dijo, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los beneficios de la unidad en una iglesia son palpables. No vemos por nuestros intereses, vemos por acercar a los demás, hermanos nuestros, a la presencia de Dios. Y no nos detienen las dificultades. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias porque a través de tu palabra podemos entender cosas que, pues, ¿por qué no decirlo, Señor? Probablemente hemos escuchado muchísimas veces, Padre. Seguramente lo hemos escuchado tantas veces, Señor, pero a veces nos detienen nuestras prioridades, nuestros egoísmos, ¿por qué no decirlo? Ayúdanos, Señor, a buscar la unidad al precio que sea, Señor, pero sobre todo para honra y gloria tuya, para honrarte como debemos hacerlo. Padre, que no veamos por nuestros propios intereses, que veamos por el interés
de todos nuestros hermanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a buscarte con un corazón sincero. Permite, Padre, que la fe que decimos que tenemos no nos deje estar sin fruto, dice tu palabra. Permite, Padre, que la fe que tenemos nos lleve a la acción, Señor. Dice tu palabra que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, que todos procuremos hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Danos, Padre, unidad de propósitos, unidad como iglesia, Señor. Que nuestro objetivo sea ser adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos. Queremos honrarte como tú lo mereces. Queremos glorificarte como tú lo mereces, Señor. Quita, Señor, todo lo que estorba para eso. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.